Orígenes y antecedentes de la psicología cognitiva. Durante los años 30 y 40, el conductismo era la corriente de la psicología que predominaba. Esta rechazó el pensamiento y la conciencia como objeto de estudio debido a que no eran fiables y optó por dedicarse a analizar la conducta y las acciones, las cuales podían ser observadas y verificadas por terceros. Esto debido a que buscaban amoldar la psicología al concepto que se tenía de ciencia. En conclusión, el conductismo sostenía que el objeto del estudio de la psicología era la conducta observable. La psicología cognitiva resurge como corriente psicológica a partir de los años 50 y 60 y se consolidó en los años 70 como una reacción ante el conductismo. El cognitivismo sostenía que el objeto de estudio de la psicología es la actividad mental del individuo. Se concluye que la psicología cognitiva es el análisis científico de los procesos y estructuras mentales con el fin de comprender la conducta humana. Antecedentes históricos. Los antecedentes históricos comienzan con la aparición de los ordenadores que la formuló ENIAC en 1944. Luego de eso, con la teoría de genética que la formuló Jean Piaget en 1948, él planteó la importancia del funcionamiento cognitivo de manera evolutiva. También con la teoría psicolingüística que la formuló Chomsky en 1951, él le dio la importancia al papel que jugaba la mente con la conducta. Otra de esas es la teoría de la comunicación que la planteó Shannon en 1948. Él formuló la teoría de la matemática para explicar el flujo de la información. Esto dio paso a un cambio drástico en la historia no solo de la psicología sino de la humanidad, puesto que en esta época la mente era considerada como algo fantasmal e inexistente y se consideraba separada del cerebro. La psicología cognitiva aprovecha los términos computacionales y con ello presenta las funciones que la mente puede realizar por medio del cerebro, mostrándola como un programa. Existen tres teorías. La primera de ellas es la teoría de la comunicación, la cual dice que la persona debe crear un mecanismo para que al dar la información, ésta no se distorsione. Esta teoría da a entender que en la caja negra, que es la mente, exista un tipo de información. Teoría cibernética. Ciencia de la computación. Simplificar o realizar procesos, es decir, que disminuir la información irrelevante y obtener de la información relevante la manera de tomar decisiones, es decir, que nosotros procesamos la información. Teoría lingüística. Capacidad de lenguaje. No depende del objeto, sino de la capacidad para interpretar ese objeto y darlo a utilizar, es decir, para procesar la información. Básicamente, esta teoría se puede explicar como una metáfora, es decir, que el cerebro es el hardware y la mente es el software. Esto lleva a cabo tres características. La primera es el esquema, la segunda es el proceso y por último tenemos el producto, que son las emociones y el comportamiento. ¿Cómo entiende la escuela la ciencia? Partiendo del contexto que el estado de la mente se realiza bajo la observación y la experimentación, construyendo hipótesis o conjeturas acerca de la estructura y funcionamiento de las actividades mentales, un grupo de científicos cognitivos comparten el criterio que la mente humana es un complejo sistema que recibe, almacena, recupera y transforma
la información. Estas operaciones sobre la información son denominados computaciones o procesos de información. Siendo así, la ciencia cognitiva, denominada como el fin contemporáneo empírico para responder interrogantes epistemológicos de antigua data, en lo particular los vinculados a la naturaleza del conocimiento, sus componentes, fuentes, evolución y difusión, plantea los siguientes modelos. Modelo simbólico clásico. Hipótesis del sistema de símbolo físico según Newell y Simon. La cognición se fundamenta en patrones de información que pueden ser representados en forma de símbolos. Siendo así, sigue el modelo conexionista o procesamiento distribuido en paralelo. Procesamiento paralelo de subsímbolos utilizando propiedades estadísticas. Regemenhalt, Hinton y McLaren, 8 prioridades esenciales de modelos de procesamiento en paralelo, reducidas a 4 por Bechdel y Abrahamsey, sobre la conectividad, función, naturaleza y red. Modelo no representacionalista según el realismo incorporado de Johnson y Lakoff, también conocido como experiencialismo. La experiencia, el significado y el pensamiento es una serie de interacciones entre el organismo y el medio ambiente que dan como resultado la comprensión del mundo. Johnson y Lakoff. Modelo no representacionalista según la cognición incorporada. Clark declaró: "Los cerebros biológicos son los primeros y principales sistemas de control para los cuerpos biológicos. Los cuerpos biológicos se mueven y actúan en un mundo real circundante". Aportes de autores de la psicología cognitiva. Frederick Skinner nace en marzo de 1904 en un pequeño pueblo llamado Pensilvania, en Estados Unidos. Estudió en Harvard. Encargado de la revolución de la acción humana a través de su conductismo radical. Skinner desarrolló sus estudios dentro de los métodos y la filosofía del conductismo. Sus estudios se enfocaron en la parte conductual observable. Creía que los procesos mentales internos no son los responsables de los orígenes de las conductas humanas, sino de los factores externos y mediables. Con el señor Frederick Charles Bartlett, quien nace el 20 de octubre de 1986 en Gran Bretaña. Fue un psicólogo, el primer profesor de psicología experimental de la Universidad de Cambridge desde 1931 hasta 1951. Fue elegido miembro honorario extranjero de la Academia Americana de Artes y Ciencias en 1958. Murió el 30 de septiembre de 1969. Sus principales aportes históricamente como un notable precursor de la orientación cognitiva contemporánea, destacado por orientar la investigación psicológica hacia situaciones de la vida real por sus investigaciones sobre la manera humana y la conducta humana.